iniciamos la entrevista, la primera entrevista del 2023. Se encuentra con nosotros aquí en el set de televisión el señor Fernando Rodríguez Patrón, director nacional de registro de organizaciones políticas del JNE, a quien por supuesto le vamos a dar la bienvenida al programa. ¿Cómo está? Bienvenido a JNE Noticias. Muchas gracias, feliz año, gracias por la invitación. Feliz año también a usted. Para que nos comente, vamos a iniciar con esta pregunta. ¿Cuándo se reabre el registro de organizaciones políticas para que los partidos puedan inscribirse y asimismo, cuándo se cierra? Muy bien, según establece la Ley de Organizaciones Políticas, el registro está abierto excepto en el lapso que media entre la inscripción de candidatos y un mes después de concluir una elección. ¿Qué significa esto? Que previamente a una elección el registro está abierto, pero cierra en la fecha que se inscriben los candidatos con vistas a una elección y no vuelve a abrir hasta después de 30 días de concluida esta elección. Entonces, aquellos partidos que pretendían inscribirse para esa elección y no se inscriben a la fecha de cierre, pues no podrán participar en el proceso. Sin embargo, y esto conviene aclararlo, aquellas agrupaciones políticas que buscan una inscripción no para ese proceso para el cual se cerró el registro, sino para una elección posterior, pongamos un ejemplo, el registro cerró para elecciones regionales y municipales, pero un partido quiere inscribirse para elecciones generales, congresales y de presidente de la República, el registro sigue funcionando. De hecho, tenemos varios procesos de inscripción en marcha y que estamos tramitando. Y la segunda parte de tu pregunta era, ¿cuándo abre el registro? El registro, creo que ya lo mencioné, es 30 días después de concluir una elección. ¿Y cuándo se cierra? Eso dependería del cronograma. Claro, la fecha de apertura y la fecha de cierre van a estar marcados por el cronograma electoral, en especial la fecha de cierre. Por ejemplo, mucho se habla de una posible elección general dentro de corto plazo, quizás el 2023 o 2024, si es que hay un adelanto, pero todavía no está convocada la elección, aún no hay un cronograma electoral, por lo tanto no puede establecerse pues cuándo va a cerrar el registro. Es que faltaría también la segunda legislatura que se apruebe y según ahí ya se elaborará el cronograma electoral. Está previsto prácticamente a lo que diga el poder legislativo, por así decirlo. Pongámoslo en términos más fáciles. Primero tiene que convocarse una elección. Exacto, ¿no? No se ha convocado aún ninguna elección. Cuando se convoque una elección, si se convoca, allí se hará un cronograma. Exacto. Y en ese cronograma podremos decir, en esta fecha cierra el registro. Entonces, hasta el momento, ¿cuántos partidos tenemos vigentes que ya están inscritos y cuántos están en procesos de inscripción? Tengo acá precisamente la relación de agrupaciones políticas. Tenemos 12 partidos que a la fecha cuentan con inscripción vigente. Perfecto. Y justamente ya aparecen en pantalla para que nuestros ciudadanos lo puedan ver. Es correcto, ahí están los 12 partidos que de haber una elección el día de hoy, podrían participar en un proceso. Ellos están aptos, son partidos vigentes que ya están inscritos. ¿Y cuáles serían los que están en proceso de inscripción? Tenemos al día de hoy 15 procesos de inscripción que se encuentran en trámite, que son precisamente lo que estamos viendo en pantalla. Cada uno está en un nivel de procedimiento, de una etapa del procedimiento distinta, no todos están en las mismas condiciones. Así, por ejemplo, debo señalarte que estoy viendo ahí Fe en el Perú, claro, ¿cuál es la situación, Popular, ¿no? Agrícola del Perú y el Partido Demócrata Verde, que ya están en la parte final del proceso de inscripción. Es decir, una vez reabierto el registro, estos partidos serían los primeros en lograr su inscripción. Hay otros que también tienen un procedimiento bastante avanzado, por ejemplo, el Partido Aprista Peruano, a quien ya se le han formulado observaciones, ha presentado la documentación subsanatoria de observaciones y la misma se encuentra actualmente en RENIEC. Ok, otra pregunta también que nos ha llegado mucho de las organizaciones políticas es con respecto a la inscripción. ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento de inscripción está establecido en la Ley de Organizaciones Políticas, no es un procedimiento muy complicado, se ha ido simplificando con el paso de los años, incluso los requisitos también han ido simplificándose. ¿Cuáles serían? ¿Se pueden mencionar algunos requisitos, por favor? Todo comienza cuando se adopta pues, la decisión, la voluntad de un conglomerado ciudadano de participar en política y adquieren un certificado de reserva de dominio aquí en el Jurado Nacional de Elecciones. Ese documento, que es la piedra inicial con la cual se inicia el procedimiento, le da a las agrupaciones políticas en formación el plazo de 1 año para presentar su solicitud aquí, ante el jurado. Ahora, dentro del año, ¿qué tienen que presentar? Pues lo que establece el artículo 5, el artículo 6 y demás siguientes de la ley. Por ejemplo, el acta de fundación,
El acta de fundación, a su vez, tiene que contener la denominación, el símbolo, el ideario de la agrupación política. Tienen que traer como segundo requisito el padrón de afiliados, que tiene que ser un número no menor a 24.800, número que, por cierto, va a cambiar culminada la actual elección regional y municipal. Perfecto. Tienen que presentar comités en el número que establece la ley, son 66 comités en 20 departamentos, cada uno integrado por 50 personas. Son comités provinciales, tienen que traer un estatuto, tienen que traer un reglamento electoral, tienen que designar a sus funcionarios partidistas, como los personeros, apoderados, tesoreros. Esa documentación tiene que ser presentada de manera completa en acto único aquí al Jurado Nacional de Elecciones y luego ya se inicia el proceso de inscripción. Las firmas, o sea, el padrón de afiliados y los comités irán a RENIEC para que RENIEC haga la verificación de firmas, las direcciones de los comités irán al área de fiscalización para que certifique la existencia y funcionamiento de estos comités. Y luego, cuando tengamos todas las respuestas a estas verificaciones, el registro evalúa en conjunto la solicitud y en caso haya observaciones que formular, las presenta. Claro, porque asimismo también hay prohibiciones e impedimentos para la inscripción de algunos partidos políticos. Le doy, por ejemplo, un ejemplo, Movadef no se le permitió la inscripción. Es correcto. Existen varios supuestos que la ley establece que no son admisibles. El que tú has mencionado, el primero de ellos, es que los partidos no tengan una manifiesta vocación democrática. ¿No? En ese sentido, si bien la ley no ha establecido que haya un rechazo liminar, el registro niega la inscripción de agrupaciones políticas que no respetan el orden democrático o que hacen apología del terrorismo o actos violentistas. Pero existen también otros supuestos que ya los podemos calificar como observaciones. Por ejemplo, no se puede utilizar cualquier símbolo, no se puede utilizar cualquier denominación, no se puede utilizar, por ejemplo, nombres propios. No podría haber un partido Fernando Rodríguez, claro. No podría ser. Y estos impedimentos están establecidos en la ley y que forman parte del análisis que hace el registro y que en caso advierte el incumplimiento de parte de los partidos, formulará pues las observaciones correspondientes. Perfecto. Ahora trabajemos en supuesto que se convoquen las elecciones en julio y estarán efectivamente en abril del 2024. ¿Cuánto tiempo tendría un partido político para que pueda inscribirse? En el ejemplo que me planteas, dices, convocamos en julio, por ejemplo, y las elecciones van a ser en el mes de abril. Entonces, dentro de en abril, segundo domingo de abril, tendríamos que restar los 270 días para la inscripción el plazo que manda la ley para la inscripción de candidatos. Claro. No tenemos un cronograma imaginario, pero asumamos que sea esto en diciembre. En diciembre. Estarían con el plazo justo de ser ahora. O sea, habría la opción, lo que la mayoría se ha estado preguntando, ¿no? La oferta política. O sea, cuando menos, estos 15 que tenemos, que vimos en pantalla hace un momento y que estaban en proceso de inscripción, esos 15 sí podrían lograr su inscripción. Podrían. Incluso algunos otros que ingresen el día de hoy, mañana, pasado en esos días. Ojo, estamos hablando en el ejemplo que tú has puesto. Exacto. Sí, estarían justos, pero podrían llegar. Sí, porque esto es lo que se está preguntando a la mayoría de ciudadanos, ¿no? O sea, habría mucho más oferta política de que más partidos pueden ingresar, habría mucho más candidatos, ¿no? Sobre todo para unas elecciones primarias, que muchos ha estado conversando ese tema, donde varios ciudadanos podrían participar, y la cual sería la primera vez que se realizaría en nuestro país, porque recordemos de que son 2 veces que se ha convocado, pero se han rechazado por el tema de la pandemia, así otros temas también, por el no se pudieron realizar las elecciones primarias. Ahora, ¿cuáles serían las causales para la cancelación de la inscripción de un partido? Bueno, los supuestos bajo los cuales se cancela la inscripción de una organización política están regulados en el artículo 13 de la ley. El principal es no participar en un proceso electoral, no pasar la valla electoral. La valla electoral se mide en función al porcentaje de votos que se obtienen o el número de curules que puede obtener una agrupación política. Esos son los 2 supuestos principales vinculados con una elección. No participar en la elección, no tener una participación mayoritaria, porque la ley dice pues que los partidos tienen que participar en un número mínimo de circunscripciones o no obtener el mínimo de representación que se requiere. Existen otros supuestos que no están vinculados necesariamente a una elección. Es, por ejemplo, que la propia agrupación política decida perder su inscripción. Es decir, ya no queremos ser un partido político, queremos cancelarnos. ¿Y a cuántos partidos políticos se le cancelaron en las elecciones del 2021? Oh, buena pregunta. No tengo acá la estadística, pero fueron bastantes. Más de la mayoría. Quedaron solamente creo que 8 partidos luego de la elección.
Me parece que entre 13 y 14 fue el número de partidos que perdieron su inscripción luego de la última elección. Ahora, hay un tema aquí que se debería aclarar y es precisamente con respecto a la relación de la cancelación de organizaciones políticas luego de las elecciones regionales y municipales. Si nos podría decir brevemente, porque estamos con el tiempo acá, doctor. Bueno, luego de estas elecciones regionales y municipales, lo que se va a hacer es proceder a cancelar la inscripción de los movimientos regionales que no superaron la valla electoral, que es un número de votos, creo que es el 8% de la elección de gobernador regional y que no hayan obtenido cuando menos un consejero regional. Si las agrupaciones políticas no cumplen con esos requisitos, van a perder su inscripción. Perfecto, muchísimas gracias por la información que nos ha brindado, nos ha quedado todo claro el día de hoy. Gracias por su participación. Gracias a ti por la invitación. Bien, entonces es momento de ir a una breve pausa. Nosotros hemos conversado con Fernando Rodríguez Patrón, director nacional de registro de organizaciones políticas. Vamos a una pausa, pero quédese porque a retornar tenemos más información electoral y de coyuntura.